Hola, soy Agustín Velasco, de nuevo saludando y dándoles la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. En Michoacán se ha dado un grito de alerta debido a la violencia desatada por grupos criminales y la inoperancia de los gobiernos federal y estatal. Para Jesús Silva Herzog Márquez, es especialmente preocupante la capacidad de las organizaciones criminales para atraer a jóvenes que luego convierten en sicarios. En el espacio de José Cárdenas, el analista advirtió que una estrategia de paz que no especifica cuáles son las medidas nuevas y tampoco los recursos que se utilizarán no es suficiente para una entidad que requiere atención urgente. Pues sí, es momento del análisis. Jesús Silva Herzog, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pepe, buenas noches. No cabe duda que el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso Rodríguez, pues es una ruidosa llamada de atención, justamente pues para todo el país, sobre los pendientes estructurales en materia de seguridad. Estoy tomando algunas ideas que fueron publicadas hoy en el diario El Financiero por Eduardo, el director del ANTE de consultores, perdón. Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, Sí, Lalo Guerrero. sí, sí. Él hace un planteamiento muy generalizado, envía una carta escrita a la presidenta de la República con toque masculino, no con toque femenino, diciéndole que está muy bien su plan, pero que le faltan bases firmes que lo enraicen en la realidad, y que la realidad, y él la replantea completamente, es la vulnerabilidad de aquellos ayuntamientos donde hay autoridades muy débiles, porque son lugares pequeños, en fin, todo lo que hay alrededor del crimen organizado que impone autoridades, y suceden cosas como lo ocurrido en Uruapan. Bueno, yo creo que, como dices, es un grito de alarma lo que está sucediendo en el estado de Michoacán. Llevamos ya muchísimo tiempo oyendo de todos estos acontecimientos de violencia, y yo creo que, como nos recuerdas, nos habla de la fragilidad del Estado, del gran fracaso del Estado mexicano, que no ha sido capaz. Pero no es solamente Michoacán. Bueno, sobre todo Michoacán ahorita. Michoacán es el tema de estas semanas, pero hemos estado hablando durante meses de Sinaloa, de Guerrero, de Guanajuato, de otros estados de los que no hablamos, como Tamaulipas, pero que también son espacios del crimen. Entonces estamos nosotros ante un problema que ya ha echado raíces, que no se trata solamente del modelo delincuencial de hace unas décadas, sino que se trata de estructuras criminales que tienen el control de la economía, de la política, que tienen también esta capacidad monstruosa de reclutamiento de muchachos jovencísimos, como por ejemplo el que perpetró el asesinato del presidente municipal de Uruapan. 17 años. Entonces creo que la complejidad del asunto pues merece una atención de la mayor prioridad para el gobierno federal. Lo que escuchamos hace unas horas de la presidenta de la República, bueno, me parece que da cuenta de que están registrando que este es un asunto de la máxima gravedad, aunque resulta difícil entender cuáles son las medidas nuevas, cuáles son las líneas presupuestales adicionales, porque en realidad de lo que estamos viendo pues es el empaquetamiento de una serie de decisiones que estaban ya antes de que esto sucediera, y que ahora pues se le da el rótulo de Plan Michoacán. Lo que hizo estallar todo esto a estos niveles fue el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, ahora sustituido por su viuda. Muy bien, pero también ha habido mucha presión de los empresarios, productores, agricultores. Acuérdate que una de las zonas más productivas de Michoacán es Apatzingán, es Uruapan, todo esto, por el limón, los berries, los aguacates, etcétera. Entonces hay mucha presión de los sectores empresariales hacia el gobierno para que preste atención en un problema que lleva
que lleva décadas. ¿Cómo no va a haber presión de los productores, de los empresarios cuando están bajo el dominio de la extorsión, en donde sus negocios, sus empresas, sus cultivos están siendo exprimidos por el crimen organizado que exige este derecho de piso y que no ha tenido de el gobierno federal la atención que merecería? Si esto ha tenido la resonancia que ha tenido en todo el país, creo que tiene que ver con el hecho de que escuchábamos del presidente municipal de Uruapan estos llamados de urgencia al gobierno federal para que atendiera. Pero no lo atendieron. Por supuesto. Y yo creo que ese es el gran escándalo. Puede tratar de limpiarse las manos el gobierno federal diciendo que había guardias alrededor del presidente municipal, pero no lo protegieron y sobre todo no protegieron al municipio. De tal manera que está un presidente municipal que está empeñado en combatir al crimen entre la violencia de los criminales, el abandono del gobierno federal y también la complicidad del gobierno local, del gobierno de Michoacán, al que él señaló muy directamente como un gobierno que estaba coludido con el crimen. Una verdadera vergüenza lo que ha sucedido y ahora se está respondiendo con este proyecto, este plan. Otros estados de la República, como los que tú has mencionado ya, Tamaulipas, por ejemplo, van a alzar la mano y van a decir, señora presidenta, con su toque de mujer, atiéndanos también, por favor. Pues sí, pero más allá de los grandes anuncios, pues necesitamos la reconstrucción del Estado, Pepe, porque el gran drama es que quienes gobiernan son los criminales en estos lugares. ¿Qué te parece lo que dijo el gobernador de Michoacán? Que fue con toque de mujer. Claro, que es diferente, que este es distinto, pues, el plan Michoacán, porque tiene toque de mujer. Pues no. Una bonita forma para una telenovela, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, que te vaya Pepe. muy bien, muy buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La posible libertad anticipada de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es una mala señal para quienes se han empeñado en combatir la corrupción. La doctora María Amparo Casar recordó que el encarcelamiento de Javier Duarte fue producto de los desfalcos millonarios durante su gestión como gobernador, mismos que fueron documentados por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción. En los últimos años, Duarte fue el más alto funcionario sancionado con pena de prisión por este tipo de delitos. El escandaloso caso de Javidú representa un paradigma del colapso institucional y el impacto devastador de la corrupción en la vida pública durante la administración de Javier Duarte de Ochoa de 2010 a 2016. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo, con al menos 17 periodistas asesinados y 5 desaparecidos. El clima de terror y de impunidad convirtió a Veracruz en un referente de la violencia nacional, como hoy podrían ser otros estados, incluido Veracruz. La gestión de Duarte fue también señalada por dejar récords negativos de homicidios, hallazgos de fosas clandestinas, alto endeudamiento estatal, caída del crecimiento económico, aumento de la pobreza y el desempleo. El sistema de justicia de Veracruz, bajo su gobierno, criticado por carecer de independencia, dejar investigaciones estancadas, perpetuar la impunidad. Duarte ha cumplido más del 95% de la condena y busca el beneficio de la libertad anticipada. Este es a grandes rasgos el resumen de una larga historia. Con uno, la doctora María Amparo Casar, analista, comentarista en este espacio, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también tocó este tema ampliamente. ¿Cómo estás, María Amparo? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto estar contigo. Y no te digo que estemos dando una buena noticia, pero sí es una noticia que cuando en su momento se reveló, que la revelaron Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, pues sí causó mucho impacto, pero sobre todo, Pepe, más que impacto, fue la incidencia. Pudimos descubrir una red, Pepe, de
que incluía a más de 10 funcionarios de muy alto nivel, y estábamos hablando de contratos que llegaban a 563,000 millones de pesos, perdóname, a 563 millones de pesos, y después a otro de 350. Nada que ver con los actos de corrupción que vemos, digamos, recientemente, como el huachicol fiscal, o como vimos con la estafa maestra, o como vimos con Segalmex. Pero ahí empezó a revelarse el periodismo de investigación, en este caso, como dice Animal Político y Mexicanos, para decir, a ver, esto está pasando y debería de tener consecuencias. Y tuvo consecuencias, Pepe, que creo que eso es lo que le da valor al trabajo del periodismo de investigación. Por supuesto que hay que darle el crédito a las instancias de procuración y administración de justicia, incluido el poder judicial. Y bueno, pues cumple su sentencia después de 9 años. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de Javier Duarte. Veracruz tiene el segundo padrón más grande el tercer padrón más grande electoral de la República Mexicana, y pues tenemos el caso de el más alto funcionario purgando 9 años de cárcel. Si ahí me permites, Pepe, si no tienes alguna pregunta concreta, quisiera hacer un símil con que durante la época de Peña Nieto se procesó, en la mayor parte de los casos se encarceló, pero se procesó a 11 gobernadores de los propios, ¿sí? Eso no lo hemos vuelto a ver nunca, ni lo vimos antes, ni lo hemos vuelto a ver ahora, y sobre todo por actos de corrupción mucho, como te decía, mucho mayores que los que el famoso Javidú llevó a cabo en su estado. Vergonzosos, porque se compraba material que nunca llegaba y era para repartir entre los necesitados, para cuestiones escolares, para cuestiones de hospitales, en fin, todo lo que supimos que fue el terror de gobierno que tuvo Javier Duarte, pero cuando menos hubo digamos, el pago de la justicia. Recuerdo muy bien cuando el expresidente Enrique Peña Nieto defendía a Javier Duarte de Ochoa y lo ponía como ejemplo de uno de los gobernadores más jóvenes con mayor futuro en el ámbito de lo político, y luego poco a poco se fue descomponiendo esa relación. Acuérdate que él gobernó de 2016 al 6612 a 2020 y tantos. 24. 24, no, 24 estamos en 20. Es- Hace un año no. No. Del 2016 fue él Sí, al... pues échale Bueno, ya, no, sería 22, tampoco nos da, Pepe. no, es que es 2010 a 2016. Eso es, porque la investigación, yo estaba en la fecha de investigación, era el 2016. En efecto, Pepe, y sí se vendió, qué bueno que nos lo recuerdas, sí se vendió como uno de los gobernadores jóvenes, bueno, tan joven como Enrique Peña Nieto, que llegaba a la presidencia y se hablaba de la renovación del PRI, y que al final, pues, acabaron siendo él y varios otros, pues recordemos también el caso de los piratas de Borge, en donde también fue procesado el gobernador y encarcelado. Recordemos al otro Duarte, a César Duarte, recordemos a Yarrington, recordemos a Fidel Herrera. Bueno, aquí de pura memoria voy en 5 rápidamente, ¿no? Sí, Y por todo. ahí, sí, y la cuenta sigue, suma y suma y No, suma. sigue, llegamos a 11. Tengo frente a mí aquí, Pepe, un mapa. Algunos libraron los procesos, pero habría que decir que en la gran mayoría no metió las manos López Obrador, Enrique Peña Nieto, y acabaron purgando procesos, pagando fianzas, y en la mayoría de los casos perdiendo la libertad, Pepe. Eso, la corrupción, no se nos olvidó, la impunidad
parece que regresa todos los días con lo que estamos viendo en este momento. Gracias, doctora Casar. Gracias por la información y los comentarios. La maestra Alejandra Cuyen celebró la movilización convocada por jóvenes, y es que es este sector de la población la mayor víctima de una educación en retroceso, un sistema de salud deficiente y un crimen organizado que los ve como futuros soldados. La especialista criticó que desde el gobierno federal, en lugar de escucharlos, se coloquen vallas para proteger Palacio Nacional de los jóvenes inconformes. Preguntábamos hace un momento a qué o a quién le teme el gobierno y amuralla Palacio. Este amurallamiento de Palacio Nacional ante manifestaciones masivas de un tiempo para acá ha polarizado la conversación pública sin duda. Su justificación oficial es la prevención de enfrentamientos, la protección del patrimonio histórico, en fin, y la integridad de las personas. Sin embargo, desde la perspectiva periodística, dicha medida representa un síntoma preocupante de la relación distante e incluso temerosa entre el poder y la ciudadanía movilizada. El amurallamiento es un símbolo de cerrazón política y desconexión con las causas sociales de fondo. Blindar Palacio Nacional sugiere, en términos visuales y prácticos, un poder atrincherado, temeroso de la protesta y dispuesto a privilegiar la seguridad física del recinto presidencial sobre la atención de las demandas legítimas. Son las bases para contextualizar debidamente lo que va a suceder el sábado y lo que está pasando hoy. Y vamos a comentarlo, si le parece, con Alejandra Cuyen, analista política con UNO. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Pepe, qué gusto saludarte. Mira, a mí, en primero te diría, me da mucho gusto que los jóvenes se movilicen, porque son voces que tenemos que escuchar, y si hay una generación que ha padecido la violencia desde la infancia en este país, es la generación Z, justo, ahora sí que haya sido, como diría el clásico, que viene creciendo a lo largo de los últimos 30 años. La generación Z va de los nacidos en 1997 hasta los nacidos en 2012. Esto es, de 13 años, los más jóvenes, a 28 años, los mayores. Son irreverentes. A ver, son irreverentes, son sobre todo las mayores víctimas, Pepe, las mayores víctimas de una educación que viene en retroceso, sobre todo por los recortes presupuestales, de un sistema de salud cada vez en peores condiciones, pero sobre todo del crimen organizado, que los recluta o que los secuestra, que los lastima, que les vende drogas desde que son muy chicos, que los engancha y que además se enfrentan a una autoridad que en el mejor de los casos no tiene capacidad de protegerlos. No es un movimiento propio de México, es un movimiento que ya se manifestó en Madagascar, ya se manifestó en Perú. Y a mí lo que más me llama la atención es que la presidenta y el grupo en el poder, una cosa son las vallas y proteger el patrimonio, pero es el discurso de descalificación a una marcha de jóvenes. Ella arrancó su gobierno diciendo que era hija del 68. Uno pensaría que entiende la necesidad de los jóvenes, que entiende su necesidad por manifestarse, por sus demandas, que son no solo justas, sino razonables. Y no veo ninguna sola voz abierta a la escucha en el gobierno. Creo que más allá de las vallas, que siempre llaman la atención, porque además es una imagen dolorosa, digamos, y como bien dices, como un símbolo de cerrazón. Lo peor de esto es que eso se valida con el discurso oficial de un Adán Augusto, de una Claudia Sheinbaum, de un César Cravioto, una cosa es que protejan las marchas para que sean pacíficas y no haya infiltrados, como ha sucedido. Otra cosa es que descalifiquen completamente a la voz de los jóvenes, que quieran usar a la poca oposición que hay para simplemente desviar la atención de una demanda. Tergiversar los hechos, desviar la atención políticamente hablando, para cualquier suceso que llegue a ocurrir, tenga una plena justificación de se los dije. Pero es más de fondo, Pepe. Yo insisto, pues sí,
lo que pase el sábado, luego ya verán cómo lo cubren y van a tratar de contener. Y la verdad es que sí saben contenerlo. Cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, tenía un equipo que sabía contenerlo y pues esperemos que el equipo de Clara Brugada ya haya aprendido más o menos cómo se hace esto. Es un trabajo de inteligencia, no tiene tanta complejidad. Lo que, insisto, sorprende es que es negar, ellos que dicen que atienden a las causas, si creen que por estar entregando becas eso resuelve las crisis, las necesidades y las afectaciones de una generación de jóvenes que hoy son entre adolescentes y adultos jóvenes, pues me parece lamentable que no se abran a escucharlos, a entenderlos y casi estén replicando un diálogo que se parece más al de la autoridad del 68 que al de los estudiantes del 68 que la presidenta dice representar. ¿Cómo dice la presidenta que es hija del 68 si para en aquel entonces haber tenido 9 años de edad? La argumentación tiene que ver con sus padres y con su claro, mamá claro, universitaria. Claro. Y uno lo entiende. Después ella estuvo en movimientos sociales en la UNAM a lo largo de los 80s y tenía un grupo importante que hacía frente a las demandas que tenían estos estudiantes. Y ella debería de saber qué es lo que un joven necesita, ante todo que lo escuchen. Y lo que vemos es un gobierno completamente cerrado. Ya no digamos al diálogo, porque ni siquiera veo en esta marcha de la generación Z un pliego petitorio, que estén buscando que les aumenten las becas o sueldos, como es el caso de la CENTE. Estamos hablando de jóvenes que están cansados de una realidad social y de violencia en el entorno que se ha vuelto muy difícil de transitar. En vez de celebrar que los jóvenes se estén organizando, simplemente quieren descalificarlos para negarles siquiera la escucha y la posibilidad de que en algo tengan razón. Atrás de la muralla que estoy gobernando. Exactamente. No solo eso, atrás de la muralla mando yo y solo mi verdad vale. Escuchar a un Adán Augusto, Pepe, decir que pues antes los reprimían a ellos, pero ahora ya no hay represión y antes ellos tenían quejas válidas y ahora ya no existen quejas válidas. Pero ¿a quién estás pidiendo? Ellos, le estás pidiendo peras al olmo. Son las voces del movimiento. Tú dices que las vallas las pusieron para que la gente no ponga en riesgo el patrimonio histórico, la fachada de Palacio Nacional, para que no vayan a asaltar Palacio Nacional, quemar la puerta, como ya ocurrió en alguna ocasión, la Puerta Mariana. Bueno, yo digo al revés. Yo digo que ponen las murallas para que no se salgan los de Palacio a tener contacto y comunicación con el pueblo. Lo dejamos ahí. Es posible, pero insisto, es como las rejas de esas Chapultepec. vallas están respaldadas y sobre todo reforzadas con la voz de la presidenta que llama la atención siendo alguien que supuestamente entiende bien de movimientos estudiantiles. Gracias, Alejandra, que te vaya muy bien. Qué gusto verte. La movilización convocada en redes por la llamada Generación Z también fue motivo de la intervención de Carlos Elizondo Mayer Serra. El analista criticó que sea el gobierno el que se victimiza por las manifestaciones en su contra. Carlos Elizondo Mayer también mostró suspicacia ante las movilizaciones del magisterio disidente, la CENTE, supuestamente en contra del gobierno federal. El analista cuestionó si estas marchas no conformaron una estrategia de los morenistas para intimidar a los posibles asistentes a la movilización convocada por los jóvenes. Es lo que opina la presidenta de la República. ¿Quién está detrás de estas manifestaciones cuya confrontación es palpable? Si echa usted un ojo a las redes sociales, unos a favor, otros en contra justamente de esta marcha. Esta noche, como siempre, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, tiene, por supuesto, la palabra. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas noches. Pues, ¿quién está detrás del 68? Decía Díaz Ordaz, ¿te acuerdas? Pues sí. ¿Y quiénes estaban atrás, según Díaz Ordaz? Desde la CIA, la KGB, los movimientos de izquierda internacional. Es normal que el poder busque culpar a otro. Es para desviar el balón. ¿Te acuerdas cuando las manifestaciones muy importantes contra Peña por los desaparecidos de Ayotzinapa también se preguntaban en el gobierno, ¿quién está detrás de esto? Pues bueno, Pepe, ¿quién estuvo detrás de la marcha de estudiantes y de otros
ciudadanos en Uruapan después de la muerte de Carlos Manso y el fin de semana pasado. ¿Quién está detrás? Los ciudadanos enojados. Y si realmente cree uno en la libertad de expresión, en libertad de marcha, etcétera, pues tienen que entender que habrá grupos agraviados y así como hay bots para promover las manifestaciones del gobierno, ¿quién está detrás de las manifestaciones pro gobierno? ¿Quién fue convocado a ir a apoyar a Claudia Sheinbaum el día de su informe? Pues los vimos, los autobuses, vimos los bots que ellos mismos mandaban. La política se hace así, movilizando. La pregunta es, los que vayan este 15 de noviembre, ¿van a ir acarreados en autobuses pagados por alguien o van a ir por motu propio? Vamos a ver cuántos son, no tengo idea. No sé cuál sea el alcance y la profundidad. Pero si tú fueras joven en este país, Pepe, ya no somos ni tú ni yo jóvenes, pues sí hay un riesgo enorme de homicidio, de que te maten. La principal causa de muerte entre quienes tienen entre 15 y 35 años es el homicidio. Sabemos que los desaparecidos han estado creciendo y que son en buena medida jóvenes reclutados a la fuerza para irse de sicarios y si no asesinados. Entonces, no sé qué tamaño tenga. Las encuestas claramente indican que hay un alto apoyo por la presidenta Sheinbaum, pero que no juega este papel. Es como si Peña le hubiera declarado una conspiración en su contra por las movilizaciones de Ayotzinapa, cuando el candidato, bueno, el presidente de Morena, López Obrador, decía que la solución, recordemos cuál era, que se vaya Peña porque no hay garantías de seguridad. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando a la sociedad en general al poner las vallas, el amurallamiento de Palacio Nacional? Yo ayer estuve en el centro, que fui a dar una conferencia ahí en Donceles, en el Colegio Nacional, y se ve espantoso, las fotos no lo capturan. Tú vas por Madero y acaba en un muro de metal y una puertita que te permite entrar al Zócalo. Si vas por 5 de Mayo, chocas con el muro y te canaliza entre macetas para poder entrar al Zócalo. Estas manifestaciones de los maestros pueden ser orgánicas o no, por usar los términos que escuchamos hace un momento, pero son inusuales. En noviembre los maestros normalmente no marchan, las vallas estas en principio fueron puestas para impedir que los maestros entraran al Zócalo, pero quizá fueron también puestos y movilizados para que se pudiera justificar una protección de este tipo, para que la gente se asuste. Toda esta manifestación es la derecha, pues es para que algunos que quizá pensaban asistir se sientan que alguien lo está manipulando. Lo cierto, Pepe, es que hoy la libertad de expresión y la libertad de tránsito y la libertad de manifestación está acosada de distintas formas por el gobierno. Si tú fueras el jefe de la nación, el presidente de la República, jefe de gobierno, en fin, ¿ordenarías el vallado? Es imposible contestar esa pregunta porque no tengo suficiente información, pero digamos, después de lo que vieron en el Palacio de Gobierno de Uruapan, pues sí pueden pensar que no, el de Morelia, que no quieren correr este riesgo. Entonces, pues no está de más protegerse, pero no tengo el pulso, la información que ellos deben de tener de qué tan importante es la marcha. Veremos el sábado hasta dónde llegó, pero tengamos claro que lo que llegó será resultado de una acción clara del gobierno de deslegitimarla. Ahora, yo creo que lo más importante aquí, Pepe, es que no olvidemos el problema de fondo, que es la inseguridad, el problema que enfrentan los jóvenes en un mundo donde te pueden, si eres mujer, violar, molestar, si eres hombre, secuestrar. También secuestran a mujeres para ir a trabajos forzados para el crimen organizado, para la trata de personas. En fin, hay un escenario muy preocupante y claro, los jóvenes pues, pueden estar enojados por esa situación. Pero aún los no jóvenes, veremos ya quién asiste a esta marcha realmente. Veremos entonces también y escucharemos con atención la respuesta que deberá recibir todo este movimiento por parte de la Presidenta de la República en sus conferencias matutinas tempraneras. Pues veremos, porque desgraciadamente está siempre dividido el país entre los buenos y los malos. El pueblo bueno les dice a los de la coordinadora, te recibo, te doy lo que pides, qué necesidad, y a los de la derecha, como les llama ella, pues es siempre la polarización y ninguna sensibilidad para atender las demandas que pudieran tener. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.
Y en Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos mostró el trabajo del cineasta colombiano con trayectoria internacional, Rodrigo García, hijo del escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Rodrigo García estrena su más reciente filme, Las Locuras. Pues vámonos al cine, es buena idea, ¿no? Ya para cerrar toda la información, el cineasta colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, en fin, estrenó Las Locuras. Este director ha forjado una trayectoria internacional propia. José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, nos habla de su mejor filmografía. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe. Muy bien, pues bueno, efectivamente Rodrigo García estrena su más reciente película y eso es un muy buen pretexto para hablar de este joven cineasta quien fue fotógrafo de la película Danzón de Mariano Varo, empezó como cinefotógrafo y después pues ya empieza a trabajar sobre todo en Hollywood, Pepe, con actrices muy importantes y en una estructura muy interesante. Sus películas abarcan generalmente historias de familia, muchas de ellas son historias de mujeres específicamente, pero son historias que se narran a través de múltiples voces. Entonces vamos a empezar a recorrer precisamente su filmografía y en el año 2000 pues ya pudimos ver una película llamada Con solo mirarla. La reunión de un grupo de mujeres donde pues hay diferentes perspectivas del amor, perspectivas de la vida. Hay un personaje que carece de la vista, que lo interpretaba Cameron Díaz. Entonces, bueno, pues la película es eso, una reunión, una ontología de cómo un grupo de mujeres ven el mundo. Una película muy interesante que fue su ópera prima. Le sigue una película no menos interesante que se llama 10 historias cortas de amor. Para quienes amigos hayan visto la obra Monólogos de la Vagina, pues es algo muy similar. En este caso son 10 historias donde 10 mujeres en este plano fijo, Pepe, que se ve en pantalla, 10 mujeres nos van contando pues 10 historias de amor a las cuales pues ellas les fue bien, les fue mal, descubrieron cosas, se enfrentaron a otras, en fin, una película bien interesante que manejando este estilo de plano fijo logra momentos de una gran intensidad y además pues con unas actrices muy buenas. Ahí está Radha Mitchell, está Kathy Baker, grandes actrices trabajando con Rodrigo García. Vámonos al año 2009, donde filma una película llamada Madre e Hija, en la cual se aborda desde diferentes perspectivas el tema de la adopción. Por un lado, una mujer interpretada por Annette Bening, quien tuvo que entregar a su hija siendo una adolescente. Por otro lado, una mujer interpretada por Naomi Watts, que ha crecido en una familia adoptiva y todo lo que ello le ha traído en su vida. Y finalmente una pareja que no puede concebir y que tiene que esperar adopción. Este triángulo de personajes nos llevan pues a una reflexión sobre pues el hecho de la paternidad, de la maternidad y sobre todo pues de qué significa verdaderamente una familia. Vámonos con la increíble historia de Albert Nobbs allá en el año 2011, donde pues en medio de una casa de huéspedes en Irlanda, pues de pronto conocemos a este personaje que estamos viendo en pantalla. Él es Albert Nobbs, o más bien me debería de referir a él como ella, porque resulta que es una mujer encubierta que se hace pasar por mayordomo en un momento, Pepe, de la historia de Irlanda, cuando hubo una gran hambruna y pues muchas mujeres tuvieron que hacerse pasar por hombres para poder sobrevivir. Entonces, con una extraordinaria interpretación de Glenn Close, tenemos pues a esta mujer que rompe paradigmas y se enfrenta a la supervivencia en la Irlanda de principios del siglo. Gran película también de Rodrigo García. Familia, pues es una coproducción entre Colombia, España, México y pues la reunión precisamente de un clan que llegan a un lugar donde vive el padre tiene viñedos, el padre tiene un modo de vida muy interesante y de pronto pues viene un ofrecimiento para comprarle todo. Entonces los hijos y el padre pues tendrán que confrontarse, tendrán que entender que la vida tiene que cambiar y bueno, pues con una visión muy emotiva acerca de lo que es el tema de la familia, pues ahí está Familia, que por cierto anduvo por ahí en las nominaciones de los Arieles hace unos cuantos años, una coproducción bien interesante de Rodrigo García. Y finalmente la película que pueden ver este fin de semana largo, pues es nada menos que Las Locuras. A ver, todo parte de un personaje que tuvo un brote psicótico, está encerrado en su departamento con un grillete de seguridad y no puede salir.
Muchos personajes se acercan a ella a través de una ventana. Por ahí vamos a ver, por ejemplo, un par de veterinarios que pasan, vamos a ver una enfermera y de pronto todos estos personajes empiezan a contar sus propias historias. Entonces todo lo que gira y todo lo que plantea la película es, Pepe, cómo el mundo, la vida, la familia, la pareja, los hijos nos vuelven locos todos los días. ¿Y qué hacemos para no volvernos tan locos al grado de tener que quedarnos encerrados en nuestra casa con un grillete de seguridad? Un gran reparto donde están Cassandra Changuerotti, Ángeles Cruz, la maestra Adriana Barraza, Ilse Salas, Raúl Briones, en fin, un reparto espectacular. Mónica del Carmen también, en una película que va a pasar por salas de cine y después se incorpora a su casa productora, que es Netflix. Casa donde también Rodrigo García pues fue uno de los directores de la miniserie 100 años de soledad, pues basada en la obra magna de su padre, Gabriel García Márquez. Entonces, mira, Pepe, es importante hablar de Rodrigo porque Rodrigo García es un cineasta internacional que, como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, han hecho una carrera muy importante. De él no se habla mucho, pero sus películas son muy importantes, muy emotivas, muchas de ellas. Y bueno, pues ha logrado dirigir a grandes actrices como Glenn Close y muchas más. Entonces, vayan a ver Las Locuras este fin de semana y pues ahí está el cine de Rodrigo García. Muchas gracias por la recomendación. Gracias, Pepe. Desde luego, gracias. Buenas noches. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.